Si bien es cierto que Procreate es una herramienta muy versátil de ilustración y diseño, te aseguro que aún no has visto todo su potencial. Y es que en unos sencillos pasos podemos ampliar aún más la versatilidad de nuestra aplicación favorita de dibujo. ¿De qué estoy hablando? En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo convertir Procreate en una herramienta bastante buena de pixel art. La verdad es que el nombre ya de por sí es bastante descriptivo, pero básicamente el pixel art es la creación de una imagen o ilustración artística con la utilización de píxeles. Pero ¿eso no es un poco soso? A fin de cuentas, un píxel es algo muy pequeño en teoría y bastante cuadrado. Esa es una muy buena pregunta. Te voy a dejar por la pantalla algunas obras de pixel art junto con el nombre de sus autores para demostrarte que no es así. Y es que el pixel art puede crear desde imágenes muy sencillas y simbólicas hasta obras bastante complejas, y en todas podremos apreciar esos píxeles que son los cuales le dan nombre a esta modalidad del dibujo. Y por eso puede ser algo interesante de explorar, porque si queremos hacer un dibujo en un tamaño muy pequeño como puede ser 8x8 o 16x16 píxeles, tendremos que ser muy precisos con cada píxel que colocamos para con muy poco conseguir transmitir mucho. Y luego al revés, si queremos hacer obras de mayor tamaño, tendremos que saber ordenar los píxeles de forma adecuada y utilizar los colores de la forma correcta para transmitir esa sensación retro, por así decirlo, sin llegar a perder esas proporciones que hacen que nuestro dibujo sea atractivo. Y si todavía piensas que mediante la utilización de píxeles no se puede hacer una obra muy destacable, creo que es necesario mencionar que el pixel art nació hace mucho tiempo. Y si te gusta el mundo de los videojuegos, sabrás que los gráficos de muchos de estos están realizados utilizando esta técnica. De hecho, los gráficos de los primeros videojuegos no eran más que 4 o 5 píxeles bien colocados. Bueno, además de un poco de programación, claro. Después fueron evolucionando a gráficos de mayor tamaño, ya sea 8x8, 16x16, 32x32, pero eso sí, sin perder esa estética pixel que tantos buenos recuerdos nos trae. Así que utilizando el pixel art no solo podemos crear ilustraciones con un estilo bastante característico, sino que además podemos crear gráficos que luego podremos utilizar en un videojuego. Y bueno, también está la posibilidad de crear animaciones utilizando esta técnica. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Lo cierto es que la intro ya se está alargando demasiado, así que ahora vamos a pasar a lo interesante. ¿Cómo convierto Procreate en una herramienta de pixel art? Es muy sencillo, y lo mejor de todo es que con lo que te voy a enseñar no vas a necesitar ponerte a configurar pinceles durante una hora con todo el aburrimiento que eso supone, ni vas a tener que ponerte a crear lienzos y guías de dibujo y cosas por el estilo. Fácil, rápido y sencillo. Y es que lo que vamos a hacer es buscar un set de pixel art que es completamente gratuito y muy completo. La creadora original de este set es Bar.Brush, que es una de las creadoras de contenido y de recursos para Procreate más conocidas. De hecho, yo he comprado varios sets de pinceles para Procreate creados por ella, y la verdad es que no me arrepiento de haberme gastado el dinero en ellos, porque funcionan increíblemente bien. No como otras veces que he comprado otros sets de otros sitios y la verdad es que un poco decepcionante pues sí que han sido. Así que para conseguir este set, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de Bar.Brush. A partir de ahora os dejaré por aquí una captura de pantalla de mi iPad para que veáis cómo es el proceso de conseguir este set de pinceles. Bueno, pues entramos en Bar.Brush y nos vamos a la pestaña de Resources o Recursos. Ahora pinchamos en la parte de Free Procreate bla bla bla, son pinceles gratis para Procreate, y buscamos el pack de pixel art. Sí que es cierto que nos tendremos que registrar en la página para que nos permita descargar los pinceles, pero bueno, es súper sencillo y no nos va a llevar más de 3 minutos. Y bueno, que yo lo he hecho y después te envían emails de vez en cuando con información sobre nuevos packs de pinceles o con retos de dibujo semanales, actualizaciones de los packs antiguos de pinceles. No es como el típico spam que te mandan mierda que no te interesa, sino que son cosas relacionadas con el dibujo y con Procreate, así que es interesante. Y bueno, antes de lanzarnos a dibujar en Procreate, vamos a ver lo que incluye este pack. La verdad es que está genial porque en la propia página podemos encontrar una descripción de todos los pinceles que incluye y cómo funcionan. Además, si nos fijamos aquí en la parte derecha podemos ver lo que incluye la descarga, que son los 4 pinceles para dibujar, 3 lienzos ya creados con distintos tamaños que incluyen una guía de dibujo configurada en forma de cuadrícula de un píxel para hacer más fácil el proceso de dibujo, y por último nos incluye una guía de 13 páginas a modo de tutorial para utilizar los distintos pinceles, y también incluye varios consejos sobre cómo realizar el pixel art y también sobre cómo reescalar los dibujos para que no pierdan esa estética pixel en caso de que queramos imprimirlos o algo por el estilo. Así que yo creo que merece completamente la pena tener este pack de Bar.Brush, y os digo más, echad un vistazo a los distintos sets de pinceles que tienen de pago porque os puede interesar alguno, y es que se nota mucho que están creados con mucha atención y con mucho mimo. Bueno, imagino que mientras yo hablaba ya habréis descargado los pinceles, así que vamos a instalarlos en Procreate y vamos a echar un vistazo a lo que nos incluye este set. Aquí tengo los archivos incluidos en el pack. Como veis son 3 lienzos y luego un archivo .brushed. Vamos a instalar primero los pinceles, que es tan sencillo como pulsar sobre el archivo y ya se nos importan directamente a Procreate. Y ¡pum!
Ya tenemos nuestros pinceles de pixel art, rápido y sencillo gracias a Bardot Brush. Bueno, y ahora vamos a abrir uno de los lienzos y vamos a probar cómo funcionan los distintos pinceles. Volvemos a nuestra carpeta con los archivos y simplemente pulsamos sobre el lienzo y Procreate automáticamente lo abre. Y lo bueno de esto es que podemos dibujar aquí lo que queramos y guardarlo, porque luego, si volvemos a los archivos y pulsamos otra vez, nos crea otro lienzo nuevo en el que podremos dibujar de cero. Simplemente maravilloso. Como veis, este es el orden en el que los pinceles se instalan. El primer pincel funciona como un pincel normal y corriente, con la diferencia de que tiene forma cuadrada. Aquí os voy a dar una idea que puede servir para hacer aún mejor este set de pixel art, y es que si os fijáis, la opacidad del pincel es sensible a la presión que hacemos con el lápiz, y esto quizá no es lo mejor para el pixel art, así que vamos a duplicar este pincel y le vamos a hacer una pequeña modificación. Nos vamos al apartado Apple Pencil, y donde dice opacidad lo bajamos hasta 0%. Vamos, que lo ponemos en nada, que no queremos ninguna opacidad. Ahora, para dejarlo listo, nos vamos a la parte de abajo del todo, donde dice acerca de este pincel, y pulsamos sobre el nombre que se encuentra en la parte superior. Y lo que vamos a hacer es quitar el 1S horrible que nos ha añadido Procreate y le vamos a poner un nombre guapo, ¿no? Algo así como Pixel Painter o Pixel Solid. Bueno, para indicar que es completamente sólido. Y bueno, ya simplemente le damos a Enter para que se guarde el nombre y luego a OK para guardar los ajustes y ¡tachán! Lo tenemos. Nuestro pincel de pixel art completamente sólido que funciona de lujo. Una vez hecho esto, veremos que tenemos dos Pixel Painter, el sólido completo y el que varía la opacidad. Así que ahora vamos a ver el siguiente pincel. Este se llama Digipixel Shader. Este pincel está creado con la intención de que funcione como un sombreador. Como veis, crea formas aleatorias y la opacidad también varía con la presión, lo que nos puede ser súper útil a la hora de crear sombras en ilustraciones pixel grandes. Algo importante es que el tamaño de este pincel debe estar sobre el 8 o 9% para no perder esta forma característica, ya que si por ejemplo lo bajamos a 1% o tamaños pequeños, fijaos, es un único píxel y no conseguimos el mismo efecto. Bueno, el siguiente que tenemos es el Soft Pixel Shader. Básicamente es otro pincel para crear sombras, pero este es algo distinto. Es circular y funciona de forma mucho más suave que el pincel anterior. Como veis, podemos crear degradados de forma muy sencilla regulando la presión con el pencil. Con el Soft Pixel Shader podemos hacer algo similar a lo que hemos hecho con el pincel anterior, que es entrar en los ajustes del pincel y bajar la opacidad respecto a la presión a 0% o ninguna. De esta forma conseguimos un pincel sólido circular de píxeles. Y bueno, por último tenemos el One Pixel Stamp. Básicamente esto es un pincel que funciona como un estampado de un píxel. Es completamente sólido, es decir, no varía la opacidad, pero funciona de forma distinta a nuestro Pixel Painter Solid. Este básicamente es una estampa, así que quizá para pintar píxel a píxel funciona mejor, mientras que el otro nos permite crear líneas continuas de píxeles. Y bueno, hay un detalle importante, no sé si os habréis fijado y si no pues os lo digo yo. Procreate no ha sido diseñado como una herramienta de pixel art, lo que significa que si tocamos con el pencil justo sobre una línea o sobre la intersección de dos líneas pues nos pintará varios píxeles a la vez, incluso el pincel que es una estampa individual. Pero bueno, simplemente tenemos que tener cuidado de pintar dentro de un cuadrado y no sobre las líneas y todo arreglado. Y bueno, también os voy a decir otro truqui para hacer incluso mejor este set, y es que vamos a activar el dibujo asistido en la capa sobre la que estamos dibujando y fijaos lo que sucede. Como veis, esto nos permite hacer líneas rectas sin salirnos y pintar otros píxeles, lo que nos puede resultar muy útil a la hora de hacer líneas completamente rectas. Y bueno, si queremos hacer una línea recta en diagonal podemos utilizar la herramienta de creación de líneas de Procreate. El funcionamiento no es que sea la bomba, pero bueno, ahí os lo dejo. Luego para borrar pues es muy fácil, vamos a los borradores y los mismos pinceles que nos sirven para pintar nos sirven para borrar. Y bueno, con todo esto explicado vamos a probar los pinceles de verdad, ¿no? Vamos a probar a hacer algún dibujillo. Voy a hacer alguna cosa sencilla y así veis las aplicaciones que podemos darle a esto. Primero voy a crear un lienzo con un tamaño distinto al de los lienzos predeterminados que ya tenemos, y así pues de paso os enseño cómo se haría. Sencillamente nos vamos a nuestro menú de lienzos, pulsamos sobre el más y empezamos a configurar. Elegimos el tamaño lo primero, y bueno, aquí depende de con qué objetivo vamos a crear nuestro pixel art. Es un poco complejo de explicar, así que os voy a dejar unas cuantas imágenes pixel junto con su tamaño en píxeles para que os hagáis una idea del tamaño que tiene que tener vuestro lienzo. Simplemente fijaos en los ejemplos y comparadlo con lo que vosotros tenéis en vuestra mente, y así sabréis qué tamaño deberíais elegir para vuestros dibujos, o bueno, una aproximación. Una vez hemos decidido el tamaño podemos ponerle un nombre, pues lienzo pixel, y metemos las medidas o algo así, y ya simplemente pulsamos sobre crear. Y ahora para crear nuestra cuadrícula de píxeles pues nos vamos a la guía de dibujo, activamos y después pulsamos sobre editar. Entonces seleccionamos el tamaño de la guía y lo ponemos en un píxel. Y ahora presta atención porque esto es importante, tenemos que ver que los bordes de la guía coincidan con los bordes del lienzo, de esta manera. Si no, pues tenemos que probar a ajustarlo. Y bueno, una vez hecho esto, cogemos nuestro
nuestro pincel y empezamos a crear pixel art. Hacer una ilustración de pixel art es bastante similar a hacer una ilustración normal y corriente. Podemos empezar con un sketch y después vamos puliéndolo poco a poco, o si tenemos claro lo que vamos a hacer, pues empezamos directamente. Normalmente ilustraciones más elaboradas requerirán un boceto, y cosas más sencillas tipo sprites y todo eso, pues podemos empezarlas directamente. También podemos dibujarnos algunas líneas en otra capa que nos sirvan como referencia, por ejemplo lo que sería el centro vertical y horizontal del lienzo o los límites que queremos dejar a cada lado. Esto lo podemos hacer de forma sencilla utilizando el truqui de activar el dibujo asistido. De esta forma nos aseguramos que nuestra línea va a ser completamente recta. Si por ejemplo hacemos unas referencias por aquí, dividimos el lienzo en 4 partes y hacemos un círculo, luego hacemos unos bordes por aquí, ahora con esto coloreamos el interior y en un momento tenemos una Pokéball. Aprovechando esto os voy a enseñar a configurar el relleno de color para que funcione correctamente y nos sirva para cambiar colores de forma rápida. Cuando usamos el relleno de color es posible que os suceda esto. Como veis, no cambia únicamente el color que seleccionamos, sino los de alrededor también se modifican. Pues bien, si mantenemos el pencil nos aparece esta barra la cual ajusta la tolerancia del relleno de color. Si la bajamos a 0, esto significa que únicamente cambiará el color sobre el que hemos soltado el pencil, dejando iguales el resto de colores. Y esto solo lo tendremos que hacer una vez, ya que Procreate guarda la última configuración. Otra cosa que tiene Procreate bastante útil y que parece que está hecha a propósito para el pixel art es que cuando queremos mover una parte del dibujo, si al seleccionar la herramienta transformación pulsamos en una dirección una única vez, lo que hayamos seleccionado se moverá un píxel en esa dirección. Esto puede ser súper útil, ya que a la hora de mover cosas tan pequeñas necesitamos la máxima precisión posible. Hablando de mover y seleccionar partes del dibujo, vamos a ver también cómo seleccionar partes de forma precisa. Por ejemplo, si queremos seleccionar un único color o varios colores similares, pues nos vamos a la herramienta selección y hacemos lo mismo que antes. Pulsamos y mantenemos y nos aparecerá la tolerancia. Moviendo a izquierda o derecha podemos ajustar a 0% o 100%. Si ajustamos a 0 seleccionará solo el color sobre el que hemos pulsado, y si jugamos con la tolerancia podremos seleccionar colores del mismo tono pero de distinta saturación o luminosidad. Dentro de la misma herramienta de selección, si seleccionamos selección libre, podemos ir añadiendo líneas a la selección mediante toques. Simplemente vamos tocando en el punto en el que queremos que llegue el lazo de selección y, como veis, podemos seleccionar partes concretas del dibujo de esta forma. Sí, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa si hemos hecho algún dibujo en pixel art y lo queremos reescalar para subirlo a alguna red social o alguna página web, o lo queremos imprimir pero en un tamaño superior? Ya que si imprimimos a tamaño 16 x 16 píxeles, pues tendremos una ilustración en un tamaño diminuto, que si lo pones en tu habitación, tus amigos se van a tener que acercar a 10 centímetros para poder ver la ilustración. Pues esto es tan sencillo como reescalar el tamaño del lienzo manteniendo la proporción de nuestra resolución actual, es decir, tenemos que multiplicar la altura y el ancho por el mismo número para que la proporción entre estos sea la misma. También es importante multiplicar siempre por múltiplos de 2 para evitar problemas por cargarnos la proporción. Vamos a hacer un ejemplo con la Pokébola. Abrimos el menú de acciones y pulsamos sobre recortar y redimensionar. En la resolución del lienzo multiplicamos ambos números por 10. De esta forma nos aseguramos de que la proporción se mantiene. Le damos a aceptar y, como veis, nuestra ilustración ahora está en un tamaño muy reducido en la esquina de la pantalla. Y atención, porque ahora viene la magia. Tenemos que seleccionar la capa que queremos hacer más grande, o sea, la capa de nuestra ilustración, y pulsar sobre la herramienta transformación. Y ahora en la parte inferior, donde tenemos todas las opciones y configuración de esta herramienta, tenemos que asegurarnos de que la interpolación, que es la configuración que está a la segunda empezando por la derecha, se encuentra en aproximación o por aproximación, ya que si la tenemos en bilineal o bicúbica, lo que sucederá al transformar el dibujo y hacerlo más grande es esto. Como veis, la ilustración se destruye, básicamente se ve súper borrosa y esto no es lo que queremos. Sin embargo, si la configuración de interpolación está situada en aproximación, al transformar nuestra ilustración y hacerla más grande se verá exactamente igual a como se veía cuando tenía un tamaño mucho más reducido. Esto básicamente es que la aproximación lo que hace es copiar los píxeles que están justo al lado. Es un poco raro de explicar, pero lo importante es que funciona. Y con esto ya tenemos nuestro dibujo pixel art en un tamaño mucho más grande, el cual podemos imprimir o subirlo a cualquier sitio o lo que sea. Toda esta información está también incluida en el PDF que viene en el set de pinceles, y es que os he dicho que es un set súper completo. Y bueno, si pensabas que esto era todo, ahora vamos a ver cómo hacer una animación a partir de nuestra creación pixel art. Vamos a empezar con una animación sencilla y luego vamos a irnos a algo un poco más complejo. Eso sí, te recomiendo que veas este vídeo en el que hablo sobre cómo funciona la herramienta de animación de Procreate, ya que en él explico todo paso por paso para que no te pierdas en ningún momento. Bueno, pues vamos a activar la ayuda de animación y como veis ya tenemos el timeline aquí abajo. Lo que vamos a hacer es fijarnos en esta hoja con sprites extraídos de un videojuego con gráficos pixel para ver cómo funcionan las animaciones pixel art. Como veis en la imagen son varios fotogramas en los cuales el dibujo pixel art va cambiando píxeles de sitio para crear esa sensación de movimiento. Y no penséis que con píxeles solo se pueden hacer animaciones sencillas y cutres, como esta que he hecho yo, que es así
así bastante cutre, sino que podemos conseguir un nivel de realismo, por así llamarlo, bastante alto si le dedicamos tiempo y aprendemos a mover cada píxel en cada fotograma. Así que simplemente cogemos nuestro dibujillo píxel, lo duplicamos y empezamos a modificarlo para ir haciendo nuestra animación. Después comprobamos pulsando el play y en ajustes seleccionamos bucle para que no pare la animación y a continuación ajustamos los fotogramas por segundo, que básicamente es la velocidad a la que se mueve nuestra animación. Y bueno, con un poco de tiempo y ajustando los parámetros que os he dicho, pues aquí tenéis, animación pixel art hecha en apenas 20 minutos. Después podemos hacer cosas mucho más elaboradas, las cuales se basan en trabajar sobre una ilustración mayor. Estas son las típicas animaciones en las cuales en cada punto de la ilustración está sucediendo una animación de forma simultánea. Es decir, no hay un objeto concreto animado que se lleva toda la atención, sino que al mismo tiempo suceden varias cosas y tendremos que prestar atención a las distintas partes de la ilustración para conseguir captar todos los detalles que están en movimiento. Estas empiezan de la misma forma que las anteriores, necesitamos una ilustración pixel art ya terminada y una vez la tengamos duplicamos y comenzamos a modificar cosas. En esto no hay una forma correcta 100% de hacer las cosas, sino que cada persona pues tiene su método. Podéis coger la ilustración como base e ir modificándola, lo que pasa que esto pues sí que es posible que os dé un poco más de trabajo. Otra forma de hacerlo es tener los distintos elementos que queremos animar por separado y organizados en carpetas. De esta forma simplemente vamos editando cada objeto de forma separada y después simplemente pues lo unimos todo con la ilustración. Esto va a ser un poco follón porque deberíamos duplicar la ilustración, coger los primeros fotogramas de todas las cosas que van animadas y fusionarlo. Después con la copia anterior de la ilustración, la que no tiene nada, pues hacer lo mismo, el segundo fotograma tal, fusionarlo todo. Una opción bastante buena que nos da Procreate y que puede ser súper útil para hacer animaciones pixel art es que podemos tener una ilustración como fondo de la animación. De esta forma solo tendremos que ir modificando las cosas que queremos que estén animadas. Es decir, tendremos una capa en la cual estarán sucediendo varias cosas, tendremos varios objetos los cuales harán una animación y nuestra ilustración simplemente estará de fondo. Para colocar una ilustración de fondo de animación es súper sencillo, nos vamos al timeline. Eso sí, es importante que la ilustración esté la primera, es decir, abajo del todo en la carpeta de capas o a la izquierda del todo si nos fijamos en el timeline. Una vez está en esta posición nos vamos al timeline, pulsamos sobre la ilustración y como veis aparece la opción fondo. Y ya está, simplemente pues tenemos que ir creando las animaciones en distintas capas sobre este fondo. Igual la explicación por sí sola es un poco pobre, pero bueno, junto a las imágenes yo creo que se puede entender. Y bueno, por último, aquí también podemos aplicar lo que os he contado antes de aumentar el tamaño de la ilustración sin perder la estética pixel. Es decir, podemos tener nuestra animación pixel art a un tamaño más razonable, pues si queremos subir la animación a algún sitio, pues Instagram, Twitter, YouTube. Y es exactamente lo mismo, tenemos que reescalar el lienzo manteniendo la proporción. Recordad todo lo que he dicho antes, intentamos multiplicar por múltiplos de 2 y que la proporción nunca se rompa. Y luego simplemente tenemos que seleccionar todas las capas de la animación y bueno, la ilustración que tenemos de fondo también y mediante la herramienta de transformación ajustarlas al nuevo tamaño de lienzo. Importante, recordad que la interpolación debe estar colocada en aproximación. Y bueno, ahora solo tenemos que exportarla en MP4, la pasamos por Premiere, alargamos el ciclo durante 30 minutos, le metemos música lo-fi sin copyright y ya tenemos el típico vídeo con música relajante en el cual aparece una chica estudiando en una animación en bucle con 10 millones de visitas. A la hora de exportar en MP4 tenemos que ajustar la velocidad a la que se mueve la animación, que se me olvidaba comentarlo. Y hasta aquí llega este vídeo sobre pixel art y Procreate. Espero que te haya ayudado en caso de que quisieras probar el arte con píxeles en Procreate o que te haya motivado a probarlo si no sabías lo que era. Si te ha gustado el vídeo déjame un like y bueno, déjame un dislike si piensas que soy un tolai. Y abajo en la caja de comentarios puedes expresarte libremente dejando tu opinión o cualquier tipo de duda que tengas. Yo te leeré con mucha atención, o bueno, por lo menos lo intentaré. Además, aquí por la pantalla te voy a dejar otro vídeo relacionado con el dibujo o algún tutorial de Procreate por si te interesa y le quieres echar un vistazo. Y si quieres suscribirte, también por la pantalla tendrás un botón con el que podrás hacerlo directamente. Y ya la verdad es que poco más que decirte. Gracias por ver el vídeo, espero que tengas un buen día y hasta la próxima vez que nos veamos. Adiós.